Bien chicos, buenos días o tardes, creo que también ya están acá. Buenas tardes. Mm, el día de hoy vamos a trabajar sobre otra de las grandes instituciones a nivel global que pues encabezan este proceso de globalización, ¿no? Y más que encabezarlo lo representan más que todo el proceso de globalización económico, ¿sí? Que va a ser el Banco Mundial. Em, Bien, no creo que sea necesario hacer una antesala más grande. El Banco Mundial surge en 1944, sí, 44, eh, cerca al final de la guerra, recordemos lo que les decía la clase pasada, eh, en el 44 finaliza la guerra con Alemania, en el 45 finaliza la guerra con Japón, en 1944 finalizada la Segunda Guerra Mundial y surge de la mano de un proyecto muy diferente o inicialmente diferente, que va a ser una cosa que se va a llamar el Banco, Inter, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el BIRF. ¿Sí? El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento tiene como base, como objetivo inicial, el ayudar a los países que participaron en la Segunda Guerra a reconstruirse, ¿sí? Realmente a este proceso de reconstrucción. Esa va a ser la idea inicial del Banco Mundial. Sin embargo, con el paso del tiempo va a ir transformando su idea y con la transformación de la idea van a ir surgiendo otras dependencias del Banco Mundial que van a ser importantes en diferentes ámbitos. Nosotros, para lo que nos interesa ahorita, que es este proceso de globalización, vamos a tomar los dos primeros elementos, los dos primeros apartados, centrándonos en este de acá, en el Banco Internacional, porque es el que le pega directamente a Colombia, pero estos cinco elementos son los que constituyen el gran grupo bancario que conocemos como el Banco Mundial. Entonces, el otro va a ser la AIF, que es la Asociación Asociación Internacional de Fomento, que va a ser AIF, otras dos que van a ser, otras tres cosas, que van a ser esto sí comienzan a tener nombres todos raros, Corporación Financiera Internacional, que en sus siglas en este caso va a ser IFC, porque las siglas en inglés, otras dos que son la, los organismos multilateral de garantía de inversiones, si los estoy leyendo, con siglas MIGA. Y por último, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones,
Centro Inter arreglo de diferencias relativas a inversiones. Que este va a tener por siglas, no, CIADI, ¿sí? Bien, estos van a ser las 5 dependencias principales, o bueno, las 5 dependencias del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del Banco Mundial, ¿sí? Estas van a ser las 5 ramas que lo van a componer. Estas dos primeras son las que me interesan, especialmente la primera, porque estas tres, estas últimas tres, van a centrar su ejercicio en la parte privada de la economía, ¿sí? Ellas van a trabajar, por ejemplo, esta corporación financiera internacional se va a encargar de hacer los préstamos a las empresas, o sea, a los privados de cada país. Entonces, las empresas, grandes empresas generalmente, pueden pedir préstamos al Banco Mundial. Los organismos multinacionales de garantía de inversiones lo que va a hacer es funcionar como garantía eh, en los procesos de compra y venta accionarios a lo largo del mundo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede explicar eso? Una persona compra una acción en algún país, ¿sí? De algún producto de alguna empresa de algún país, y al inscribirla a este servicio, a esta parte del Banco Mundial, accede a una garantía a esa inversión, ¿sí? A un dinero que le puede ser dado en caso de que la inversión reduzca o disminuya un costo. Y este Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas de Inversiones hace lo mismo, hace algo similar que este de acá arriba, pero se encarga más de mediar las partes que están metidas en un proceso de inversión, ¿sí? Entonces, el asesoramiento, toda la construcción legal que está en medio de un proceso de inversión. Recordemos que estos procesos van a ser de grandes magnitudes, no cosas sencillas como invertir en una panadería, no. Va a ser invertir en multinacionales o comprar, vender empresas propias de estas multinacionales, porque recuerden que las multinacionales ya son grandes conglomerados. Entonces esto va a ser trabajo del Fondo Monetario Internacional, pero en la parte privada. A nosotros en este momento lo que nos va a importar son estas dos, que son la parte pública. Vamos a iniciar entonces con el BIRF, ¿sí? Y esperen ahí. Bien, ya tengo de pantalla nueva. Entonces vamos a iniciar hablando sobre este que es el BIRF, ¿sí? Ahí. Bien, ¿sí? El BID, el Banco Internacional de surge, como habíamos dicho, en 1944. ¿Qué pasó? Ténganmelo ahí, que no sé qué pasó. ¿Ve? Pausa el video y dejo de. Ok, ¿qué es esto? Esta vaina. Ya, creo que no sé qué había pasado. Tiene algo que ver con el pad de dibujo, pero el BIRF, que es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, va a ser el que se va a encargar principalmente en los casos de los países de ingreso medio, ¿sí? Es decir, podemos llamarlos los países en vías
de desarrollo. Los países de en vía de desarrollo, ¿sí? Como tal, cada una de las dependencias del Banco Mundial va a tener un proceso de inscripción diferente de países, ¿sí? Es decir, un país puede pertenecer a la BIR sin pertenecer a IF o a alguna de las otras, y lo mismo en sentido contrario. Entonces, la BIR va a tener 183 países miembros, ¿sí? 189, me comencé, 189 países miembros, ¿sí? De los cuales van a estar entre países eh, inversionistas y países que son clientes. Ellos los llaman países inversionistas, no accionistas. Y países clientes, ¿vale? Entonces, pues acá ya comenzamos a entender una construcción un poco más amplia de este banco internacional, ¿sí? Vamos a llamarlo así para reducir. ¿Eso qué quiere decir? El Banco Mundial es una entidad privada, ¿sí? Una entidad privada que es constantemente monitoreada por más o menos 170 y algo de países, son 170, eh, que funciona a nivel global, pero que no tiene una asociación directa con ningún estado. Es decir, no hay un país que sea su casa madre o su eje central. ¿Sí? Por muchos años, por algunos años, el BIR tuvo central en la ciudad de Washington. Y esperen que yo no sé cómo se escribe Washington. 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 Ok. Si uno lo lee así como Washington, suena como japonés o coreano. Bueno, en fin. Washington DC. Va a tener durante un tiempo central en Washington DC, pero con los años se va a hacer mundial. ¿Sí? Va a tener dependencias en todo el mundo. Esto pues también teniendo en cuenta que cuando tiene su primer inicio como forma de subsidiar los países que se reconstruyen después de la guerra, obviamente van a tener que tener casa en un país que primero no haya sufrido la guerra, o sea, no haya sido destruido por la guerra, y segundo tenga la posibilidad económica de sustentarlo. Entonces, digamos que por descarte prácticamente va a ser Estados Unidos. La PIR va a prestar una serie de servicios similares al Fondo Monetario Internacional. Entonces no vamos a ahondar mucho en ellos porque ya la vimos. Entonces van a ser recursos financieros eh, y asistencia técnica. Esta parte de asistencia técnica, ya hemos dicho, es tal vez lo más importante en el elemento de globalización. Sí, o sea, esto es importante, pero esto es más importante porque ya nos deja ver la metida de mano en estas situaciones políticas de una sociedad. Sí, si dicen asistencia técnica es porque ya sabemos que van a venir funcionarios del banco o del Banco Internacional o van a hacer auditorías online, bueno, no sé, pero van a estar acá pendientes de la forma como se llevan las políticas económicas en el país, ¿sí? De cómo se están aplicando estos recursos financieros a, a los proyectos que se están dando, ¿sí? Va a prestar también, esto relacionado directamente con los recursos financieros, va a prestar también asesorías estratégicas, lo llaman ellos. Eh,
Y estas asesorías estratégicas van a tener dos objetivos siempre principales: el aumento de la inversión privada y el intercambio de soluciones. Es decir, lo que va a buscar con estas asesorías el Banco Mundial es que los países en vía de desarrollo encuentren formas de aumentar la inversión privada, extranjera o interna, al mismo gobierno, o sea, a las mismas propuestas de gestión de gobierno y el intercambio de soluciones. Este intercambio de soluciones siempre suena muy bonito, pero hace referencia a yo vengo a darte las soluciones y tú me las intercambias por dinero. ¿Sí? O sea, es una cosa de yo vengo a decirte cómo se hace y tú me das las gracias con plata. Va más o menos una cosa así. Entonces, estas relaciones siempre se van a mantener eh, en este sentido globalizado. ¿Sí? No sé si me hice entender con eso. Pero, aparte de esto, y este es un servicio que realmente, o sea, si uno se pone a criticar todo, todo es malo en esta vida, pero este es un servicio que me parece muy interesante porque es tal vez uno de los servicios más importantes para el desarrollo, ahora sí de verdad país, de los países, que va a ser apoyo en proyectos de desarrollo. ¿Sí? Generalmente, eh, este apoyo en los proyectos de desarrollo va a estar referido a una de dos situaciones. El primero es un apoyo económico, en donde pues el Banco Internacional va a entregar dinero a un proyecto que tenga un gobierno, ¿sí? Por ejemplo, proyectos, no pueden ser, no son proyectos sociales como proyectos violencia cero o cosas por el estilo, no. Son proyectos que generen producción como aumento de la minería, aumento de la exportación petrolera, todos estos proyectos que son más de eh, comercio, ¿sí? Económicos, pero también está el apoyo en la, llamémoslo así, como el marketing del proyecto. ¿Sí? Si lo que estamos necesitando es aumento de inversión privada para el desarrollo de los gobiernos, entonces el Banco Internacional lo que va a hacer es eh, ayudar a que los gobiernos vayan a foros mundiales de economía, por ejemplo, si el tema es de extracción minera, entonces foros mundiales sobre extracción minera, en donde el país, los funcionarios del país, puedan hacer conexiones con otros países, con otras empresas que puedan darle o permitirle este intercambio de soluciones o este aumento de la inversión privada. Entonces este va a ser un proyecto más de relación, un elemento más de relación que va a permitir el Fondo Monetario Internacional. Sí, ay, otra vez Fondo Monetario Internacional, carajo. Tengo el disco rayado. El Banco Internacional. Al final de cuentas son tan parecidos. El Banco Internacional. Hay un servicio que va a ser muy importante en esto y va a ser el siguiente. Lo voy a poner de azul. Gestión de deuda externa y digamos por la misma línea, no, pero no deuda externa, deuda pública.
Y por la misma línea, la gestión de activos. ¿Vale? Entonces, esta gestión de la deuda pública que está relacionada con la deuda externa, pero es mejor ponerlo como deuda pública porque la deuda pública no necesariamente es externa, puede haber una deuda del país hacia sí mismo, o una gestión de activos, es tal vez uno de los elementos más importantes en este proceso globalizado y relacionándolo con la parte de globalización cultural. ¿Por qué? Porque la gestión de deuda pública te está diciendo a ti cómo mover eh, los diferentes ingresos o los diferentes eh, productos que tienes en tu nación para poder suplir estas deudas. ¿Sí? Esto obviamente va a tener una estructura marcadamente capitalista occidental, pero más allá de eso es que te prestan ese servicio. Y la gestión de los activos es exactamente lo mismo. La gestión de los activos es una gestión un poco más administrativa que de imposición de formas económicas, porque esta gestión te dice, eh, tienes estos activos avalados en tantos lugares, los mueves, los quitas, los dejas, ¿sí? Están pendientes de eso, están pendientes de ese elemento de los activos. Recordemos que los activos pueden ser eh, activos como acciones en otros países o en otras empresas o incluso en el mismo fondo, ¿qué? En el mismo Banco Internacional. El Banco Internacional, como veíamos acá arriba, tiene la posibilidad de que tengan inversionistas accionistas, es decir, un país puede comprar acciones del Banco Internacional y el Banco Internacional pues se las vende y le ayuda a gestionarlas. No solamente las de él, sino las acciones que tienen en otros, eh, en otras empresas, la palabra que estaba buscando. Bien, esto va a ser así en generalidades muy grandes el Banco Internacional. Sin embargo, nos falta un último elemento y es el cómo se financia. ¿Sí? Vamos a ponerlo de rojo. ¿Cómo se financia? El Banco Mundial, sí, esta vez sí lo dije bien, el Banco Mundial se financia de dos cosas. Primero, el capital, bueno, de tres cosas. El capital de inversión, es decir, el capital que tienen que les ha llegado por la venta de acciones. ¿Sí? Entonces venden acciones a ciertos países y estos países les dan plata y por lo tanto eso se convierte en un capital que financia los movimientos. El segundo capital va a estar dado por movimientos en la bolsa. En la bolsa internacional, ¿no? Entonces, el Banco Internacional también va a tener la posibilidad de comprar y vender acciones de otras empresas que estén en la bolsa. Este va a ser tal vez uno de los elementos que más ingresos le va a generar, el comprar y vender acciones en la bolsa. Y como tercero, va a tener estos se llaman, ay, se me olvidó, el, bueno, vamos a ponerlo así, margen de los préstamos. ¿Sí? El margen de los préstamos, los intereses era la palabra que estaba buscando. El margen de los préstamos. Entonces, obviamente, cuando se hace un préstamo, el préstamo se devuelve con intereses, con un margen. Entonces, este margen también es un margen de ganancia para el Banco Mundial. Hay una teoría, o sea, hay una forma como el Banco Mundial se presenta que es muy bonita, o sea, que me dice, ay, qué ternura, vean. Pero es muy interesante porque el Banco Mundial dice eh,
que lo que él gana, o sea, todo este capital que entra, es un capital en teoría sin ánimo de lucro. ¿Por qué en teoría? Porque se supone que lo que entra sirve para pagar el funcionamiento del Banco Mundial y lo que queda va a un fondo en donde se mantiene para volver a prestar, para volver a mover el dinero. Es decir, este dinero que se gana no va, comillas, comillas, a la cabeza de la organización, sino que se queda en la organización misma y se utiliza para su funcionamiento constantemente. Esto, esto uno dice, ay, sí, tan tiernos, pero se puede entender cuando uno se acerca al otro, la otra parte de este banco, o bueno, de la segunda parte que vamos a hablar, que esta sí la vamos a abordar un poco más rápido porque es un poco más sencilla, que es la, ¿de qué color pusimos la otra? Así, voy a ponerla esta de rojo, porque ya le hice listo. El AIF, ¿sí? ¿Sí era AIF? Ya me hice dudar. Sí, la Asociación Internacional de Fomento. Ahí va a ser otra parte del Banco Mundial que este va a trabajar con los países pobres, ¿sí? Que son los países que ganan menos de 1.9 dólares por persona, ¿sí? Por persona. Entonces los países en los que tienen esta extrema pobreza que se llama, van a ser los que van a estar apoyados por AIF. AIF va a dar unos préstamos, ¿sí? Que pueden ser pagados a 30 a 38 años, ¿sí? O sea, tienen un tiempo de pago grandísimo. Con un tiempo de inicio, o sea, con un tiempo eh, esto se llama tiempo de, ay, se me olvidó ahorita cómo se llama. Tiempo de. Ya, déjenme un momento. Ya. Y de gracia, es decir, con un tiempo en el que no se paga todavía la deuda, de unos 5 a 10 años. Entonces, si se dan cuenta, este fondo es realmente una ayuda muy grande para los países pobres y los países tercermundistas como tal, porque les da la posibilidad de tener dinero para fortalecer su economía, para desarrollar proyectos, teniendo 5 a 10 años, tiempo suficiente para que el proyecto de dinero, para empezar a pagar el préstamo, ¿sí? Y con una extensión del préstamo bastante grande, 38 años, pues es la de tiempo, más de la mitad de la vida de nuestros papás. Entonces, eso de una u otra manera ayuda a los estados en surgimiento a que, bueno, lo que decía, tengan dinero, tengan capital para sus proyectos y puedan fortalecer de una u otra manera esta problemática. Como tal, el AIF y el Banco Internacional en general, pero como tal el AIF, porque esta es la sección que se encarga, tiene el objetivo de al 2030 al 2030 que la pobreza mundial de este tipo, de menos de $1 por día, o sea, de pobreza extrema, llegue a menos del 3% de pobreza extrema. ¿Sí? Que si lo han ido logrando, yo creo que no. Eh, pero lo han intentado. Han, han ayudado bastante a muchos países en vías de desarrollo, principalmente países en África, iba a decir en Arabia, bueno, también en Arabia, pero en África y en Asia Central, ¿sí? Y bien, chicos, esta es una presentación muy rápida del esquema general del funcionamiento del Banco Mundial.
Si se dan cuenta, a final de cuentas funciona como un banco normal. Incluso uno cuando encuentra la información de este banco, se da cuenta que funciona como un banco tanto así que clasifica a los países como si fueran personas. Es decir, tú puedes leer la información del Banco Mundial y en vez de leer países, leer personas. Entonces dice, tenemos 189 clientes que están entre ganancias de alto rango o bajo rango. Los de alto rango son accionistas de nuestra empresa, los de medio rango son clientes, nos piden prestado y los de bajo rango nosotros los ayudamos con préstamos a largo plazo. Entonces uno dice, funciona como un banco, exactamente igual que un banco, funciona con una persona. Te hacen un estudio crediticio, te dicen, mira, tú puedes pagar esto, más o menos a tantos años, te ofrecemos estos cómodos planes de pago, te ofrecemos asistencia para tu economía, para que tú, pues, sí, sí es cierto que nos debes, pero nuestra idea no es que te quedes sin pagar la deuda. La idea es que tengas formas de pagar más la deuda. Entonces nosotros te asesoramos en tus finanzas privadas, en este caso finanzas públicas porque es un gobierno, pero funciona exactamente igual que un banco en todos los sentidos posibles, sino que con países. Entonces, eso como que ya también te muestra, o bueno, nos muestra el alcance de este proyecto globalizado, que ya los países se entienden entre ellos mismos, no como gobiernos, si bien no les quitan ese peso, sino que comienzan a interactuar como si fueran personajes, como si fueran personitas. Entonces, bueno, eso también muestra cómo se da este proceso de globalización. Bien, chicos, no sería nada más por hoy, y tampoco por este periodo, porque ya prácticamente es la última clase. Ya nos volvemos a ver en filosofía. Quizá. Bueno, ni modo. Y nada, chicos, espero que todos estén bien, que estén muy juiciosos. Y nos hablamos entonces. Ah, ahorita, porque creo que ahorita tenemos clase de Zoom. Nos hablamos ahorita.